Salmo 33. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros, hermosa alabanza. Aclama a Jehová con arpa, cántale con salterio y decacordio. Cántale cántico nuevo, hácelo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Porque la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Teme a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo en el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda es nuestro escudo, es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperemos en ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, que tú nos has permitido escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres grande y hermoso. Sabemos, Señor, que lo que tu palabra hemos escuchado, Señor, llegue a nuestros corazones de nuestros hermanos, para que también, Señor, ellos puedan entender de tu palabra, Señor, y podamos también, Dios mío, ponerlo en práctica. Padre, ayúdanos, permítenos, Señor, a poner atención a esa palabra, que sea para la gloria tuya y la honra, Señor, y sea tu voluntad, Padre. Y gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, les doy gracias a Dios por estar nuevamente en este lugar aquí con ustedes y el poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra, poderla escuchar de una manera fiel, con el deseo, con la actitud de ponerla también en práctica. Les invito a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y seguimos con nuestro estudio de esta hermosa carta, y hoy empezamos el capítulo 3. Si miran con atención, el capítulo 3 no tiene ningún encabezado. Esto sería como una continuación de lo que vimos la semana pasada, que es parte del segundo párrafo de Romanos 2. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 3, de los versículos 1 al 8. Y el apóstol Pablo nos sigue hablando acerca de los judíos, de la ley que Dios le dio por medio de Moisés en el monte de Sinaí. La ley fue dada al pueblo, pero sabemos que mucho antes de la ley el hombre cometía pecado, el hurtar, el matar, el adulterio, la idolatría, etc. Como vimos la semana pasada, el pueblo de Israel tenía testimonio de ser judío como algo que sentirse como orgulloso.
se apoyaban en la ley, ellos se jactaban de decir que tenían una relación íntima con Dios por ser el pueblo escogido de Dios. Conocían la verdad, la ley los instruía, eran luz para los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, es decir, maestro de personas que no son maduras, y tenían la ley, que es la regla del conocimiento de la verdad. Pero todos estos privilegios que tenía el pueblo de Israel, o que tienen los judíos, de nada servía si lo que enseñaban no lo ponían en práctica. Se jactaban de ser irreprensibles en cuanto a la ley, pero con su desobediencia quebrantaban la ley de Dios y deshonraban al Señor. Recuerden, hermanos, como vimos la semana pasada, todo lo religioso deshonra a Dios. El Señor no quiere sacrificios. Él dice: ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Es decir, el Señor mira el corazón del hombre y se agrada de un corazón recto que está delante de Él, ya que su Espíritu Santo está obrando en esa persona, y la persona tiene una actitud de humillación ante el Dios Todopoderoso que lo rescató. El apóstol Pablo nos mostrará a continuación que a pesar de que el pueblo de Israel le fue infiel muchas veces a Dios, el Señor permanece siempre fiel. Y nos muestra también que todo hombre es pecador delante de Dios, de tal manera que queda demostrado que solamente Dios tiene la razón en todo lo que dice, y de este modo, hermanos, el justo juicio de Dios se dará, y en el juicio Dios aplicará toda su justicia, y Él juzgará según las obras que hayamos hecho. El pecado, hermanos, como hemos visto en todo, desde que empezamos la epístola de los Romanos, ha sido el gran problema del hombre. Desde la caída, pues el hombre cree tener la razón siempre, pero con ese corazón endurecido, él nunca va a reconocer que es culpable delante de Dios. Aunque peque, aunque viole la ley de Dios, él nunca lo va a reconocer porque él tiene un corazón endurecido. El apóstol Pablo inicia con dos preguntas, y vamos rápidamente a Romanos capítulo 3, versículo 1. El versículo 1 nos muestra dos preguntas que hace el apóstol Pablo. El tema del día de hoy lo he puesto por nombre: Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Y vemos el capítulo 3, versículo 1, la primera pregunta. El apóstol Pablo dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y la segunda pregunta es: ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, ¿qué se gana por ser judío? ¿Se obtiene algún privilegio por ser judío? ¿Vale la pena ser judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? ¿Realmente aprovecha de algo que tenga algo de valor? ¿Conviene circuncidarse? Recordemos, hermanos, que cada religión son cosmovisiones. La cosmovisión es una manera de ver e interpretar el mundo que nos rodea. Es decir, cada religión es una cosmovisión, pero cada religión tiene que ser sometida a prueba, tiene que hacer preguntas coherentes acerca de su creencia, de lo que ellos tienen como doctrina, y más que nada el origen de cada una de ellas. Tiene que ser sometida a prueba, su enseñanza también. Y si en el día de hoy le preguntamos, por ejemplo, a mormones o a testigos o católicos o a diferentes religiones, y les preguntamos qué beneficios tiene si nosotros como cristianos cambiamos nuestra fe o nuestra doctrina, nuestra enseñanza, cambiamos por la de ellos. Es decir, qué beneficios tiene el convertirnos en un testigo de Jehová, en un mormón o en un católico. Y la mayoría de las personas no saben qué responder. Cuando se le pregunta cuál es el beneficio que hay si nos unimos a su religión, no saben qué responder. ¿Por qué? Porque el hombre religioso está acostumbrado a seguir costumbres, tradiciones, a lo que le han heredado, y muchas veces todas esas enseñanzas contradicen la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué beneficio hay? Como dice el apóstol Pablo,
el ser judío o qué aprovecha la circuncisión? Ellos siguen un sistema religioso basado en superstición. Recuerden que la palabra religión significa supersticiones. Los judíos de la época de Pablo basaban su creencia en lo que son costumbres, tradiciones, que en las propias escrituras. Pongan mucha atención a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 2, porque él dice que hay muchas ventajas en ser judío. Versículo 2 dice, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, él dice, claro que sí. En primer lugar, los judíos se les ha sido confiado la palabra de Dios. La palabra confiado significa encomendado, se les ha fiado para guardar, se les confió la revelación de Dios. Es cierto que la ley de Dios, hermanos, no puede salvarnos de nuestros pecados, sino que la ley de Dios nos deja indefensos. Al ver los mandamientos de Dios, toda boca queda cerrada, como dice las Escrituras, y todos quedan ante el juicio de Dios como culpables. De manera que lo que es la ley daba alguna ventaja a los judíos para obtener la salvación. ¿De qué manera? Las ordenanzas establecidas, la educación que tenían ahí desde muy temprana edad, los padres enseñando las Escrituras a sus hijos para obedecer los mandamientos de Dios. Recuerden en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, se las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ahí es una ordenanza para los padres, no solamente que ellos obedezcan los mandamientos de Dios, sino que también se lo enseñen a sus hijos. Y vemos cómo es una de las ventajas que ellos podían enseñar la palabra de Dios, teniendo esa educación en enseñar quién es Dios, su servicio y los otros muchos favores hechos a los hijos de Abraham. Todo esto eran medios de gracia, porque recuerden que en el tiempo de Abraham es el tiempo donde todavía no había llegado la ley, pero esas son las maneras de que Dios demostraba su amor y verdaderamente fueron utilizados para conversión de muchos. El favor de Dios, la gracia de Dios, que siempre ha estado sobre su pueblo escogido. Para poder entender mucho mejor acerca de que a los judíos se les fue entregada la palabra de Dios, veamos Salmo 147. El Salmo 147, versículos 19 al 20. Salmo 147, versículos 19 al 20. El encabezado del Salmo 47 dice, alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Son palabras de alabanza, de glorificar a Dios por el favor que Él ha tenido para con su pueblo. El versículo 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Y termina diciendo, aleluya. Ha manifestado su palabra únicamente a Jacob, sus estatutos, sus juicios a Israel, y esto, hermanos, no lo ha hecho con otra nación en la tierra. Y en cuanto a los juicios, no los conocieron. El Señor dio a conocer, comunicó su palabra a su pueblo y no a otras naciones, de tal manera que los judíos, el pueblo de Israel, cuando termina con la frase aleluya, significa alabar a Dios por su favor. Ese gran privilegio que tiene el pueblo de Dios, de que a ellos se les fió, se les confió, para que ellos pudieran guardar la palabra, y no solamente guardarla, sino transmitirla a sus hijos. Veamos cómo Moisés exhorta al pueblo de Dios que lo rescató de manos de Faraón a obedecer a Dios. Deuteronomio 4:7.
Deuteronomio 4:7. El encabezado es muy importante cuando estamos leyendo la palabra de Dios porque nos va a decir de qué va a tratar los siguientes versículos o los siguientes párrafos. Deuteronomio 4 dice: Moisés exhorta a la obediencia. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esto es muy importante, hermanos. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Esto es muy importante. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vemos cómo Moisés le dice al pueblo: no hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros. Y cada vez que el pueblo de Dios pedía ayuda, el Señor respondía a su petición. Cada vez que ellos invocaban el nombre de Jehová, el Señor venía y los libraba de sus enemigos. Ni siquiera hay un pueblo que tenga mandatos tan justos como los que han recibido. Pero esos mandamientos ellos tenían que guardarlos, ellos tenían que ponerlos por obras. Pero lamentablemente, hermanos, esto no fue de provecho a los que escucharon estas palabras, porque no fue acompañada con fe. Escucharon como hoy en día ustedes están escuchando, no mis palabras, sino la palabra de Dios. Por eso es muy importante el centrarnos en las Escrituras, el ver lo que el autor original quiso decir a su audiencia original y luego aplicarlo a la audiencia contemporánea, teniendo una fidelidad en el texto original. Es la palabra de Dios que nos exhorta a obedecerlo a Él. Y vemos este privilegio tan grande que tiene el pueblo judío, que a ellos se les confió, a ellos se les dio la palabra de Dios para que lo guardara, pero también para que lo pongan por obras. Pero veamos, hermanos, el versículo 3 de Romanos, una triste realidad y lo que le pasó a gran parte del pueblo de Israel. Regresamos a Romanos 3, versículo 3, y hace una pregunta Pablo. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Algunos de ellos ciertamente fueron infieles, hermanos, incrédulos, carentes de fe, al no tener confianza en la palabra de Dios. Esta produce infidelidad, pues ellos no la pusieron en práctica. Vemos, hermanos, cómo aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que el pueblo de Israel le fue infiel a Dios muchas veces. Pero hace una pregunta: ¿será que la infidelidad del pueblo de Israel va a causar de que Dios ya no sea fiel con ellos?
Lamentablemente, el pueblo de Israel fue infiel y les hago una pregunta. ¿Cuántas veces le hemos sido infieles a Dios? O alguien podría levantar su mano y decir, yo nunca en mi vida le he sido infiel a Dios. Yo creo que nadie de nosotros levantaría la mano, porque todos alguna vez le hemos sido infieles a Dios. Pero ¿será que por eso el Señor va a ser infiel para con nosotros? Vemos, hermanos, que muchas veces le podemos ser infiel a Dios cuando escuchamos la palabra, como ahora, pero no la ponemos en práctica. Cuando nos comportamos como personas mundanas en vez de ser luz, de mostrarnos realmente como hijos de Dios. Esto nos muestra realmente, hermanos, que tenemos todavía un remanente de pecado. El apóstol Pablo, al sentir ese pecado en él dijo, miserable de mí. ¿Quién pues me librará de este cuerpo de pecado? Estaba muy consciente del cuerpo que tenía, que es pecaminoso. Siendo aún un apóstol, un escogido de Dios para llevar el evangelio, él tenía esa lucha interna con su pecado. Y él dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el único que pudo y que puede cumplir la ley de Dios a la perfección. De tal manera que todo aquel que confía en Él lo justifica por la fe. Y esto no es de nosotros, no por obras, sino que es un don de Dios. De manera que es el justo que paga por los injustos para llevarnos a Dios. Vemos, hermanos, cómo ¿acaso la infidelidad de ellos anula la fidelidad de Dios? ¿Acaso Dios va a dejar de ser fiel por el hecho de que algunos le hayan sido infieles? ¿Acaso Dios puede faltar a su promesa por esa razón? ¿Pagar con la misma manera? ¿Dejará Dios de cumplir todo lo que nos ha prometido? ¿La falta de fe de ellos anula la fidelidad de Dios? Algunos ciertamente, hermanos, no hicieron caso al mensaje de Dios. Y pensemos por un momento lo que es el matrimonio. Primeramente lo que es cuando no ha llegado al matrimonio, un hombre y una mujer que tienen un solo objetivo, que es llegar al matrimonio de una forma bíblica. Cuando están en ese lugar, cuando van a unir sus vidas, vemos como el hombre se compromete con la mujer a amarla, a protegerla, a proveer para ella, como si fuera ella un vaso frágil, a cuidarla. Pero la mujer también se compromete en hacer una ayuda idónea para su marido. Y más que nada, respetar la autoridad que él tendrá en el hogar. Pero una vez que ellos están casados, empieza lo que es su matrimonio, pero de repente viene una infidelidad de parte de uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa ahora con ese matrimonio? Cambia totalmente. Ya no es la misma confianza. Cuando uno ve que el otro lo engañó, quiere vengarse de él muchas veces, ¿no? Y entra todas estas cosas, hermanos, que son obras de la carne, por así decirlo. Pero vemos cómo hay infidelidad de parte de uno de las dos personas, ya sea el hombre y la mujer. Pero, hermanos, Dios no es así. Vemos cómo Dios, cuando nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Veamos 2 de Timoteo 2:10. Y es muy claro como el apóstol Pablo nos dice que Dios sigue siendo fiel. Como lo es el tema, Dios permanece fiel. 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Escuche con atención. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos,
también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Somos muertos y Él nos da vida. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos va a negar. Si somos infieles, hermanos, dicen las Escrituras, Él permanece fiel. No puede faltar a su promesa. No puede faltar a su palabra, jamás rompe su promesa. El Señor permanece fiel. Vemos la diferencia, hermanos, y nuestra triste realidad. Que por más que uno se esfuerce, tenemos este remanente de pecado, hermanos. Y cuando pecamos delante de Dios, le somos infieles. Pero Él permanece fiel. Él no dice, tú me fuiste infiel, pues yo también te voy a ser infiel. Recuerden que Él no puede faltar a su promesa. Y esto es a todo aquel que cree en Él, a su pueblo escogido. Regresando a Romanos capítulo 3, veamos el versículo 4 que nos dice. Pablo responde de esta manera a la pregunta que él hizo en el versículo 3. Versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Aun cuando todos los hombres son mentirosos, Dios es veraz. Es decir, siempre dice la verdad todo el tiempo. El apóstol Pablo nos muestra nuestra condición, la condición del hombre, que todo hombre es mentiroso. Y todavía escuchamos a personas que dicen, nunca he mentido en mi vida. Es un corazón endurecido, que no quiere reconocer que realmente ha violado la ley de Dios. Y el apóstol Pablo cita las palabras del rey David. Él dice en el versículo 4, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, reconocemos que siempre dices la verdad y eres conocido por justo. Esto, hermanos, lo dijo el rey David. Y todos conocemos el Salmo 51. Allí están las palabras que cita Pablo, que dijo el rey David en un momento de quebrantamiento, que dijo el rey David en un momento de que él se sentía culpable por haberle fallado a Dios. El Salmo 51 empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, ahí está, y tenido por puro en tu juicio. Por esto, tu justicia es irreprochable, tu juicio es justo. Ya que el rey David le había sido infiel a Dios, pecando, no solamente estando con la mujer de Urías, su siervo, sino también que había sido el autor intelectual de la muerte de Urías. Pero él estaba totalmente arrepentido. Es una plegaria pidiendo purificación. ¿Por qué? Porque el rey David se sentía sucio, se sentía impuro. Y él reconoce, dice, yo he pecado contra ti. Un hombre que estaba humillado delante de Dios, que realmente él decía, yo merezco tu castigo, yo merezco realmente tu ira sobre mí. Y él pide que sea purificado nuevamente, que sea limpio. Pero en este salmo
él está orando, arrepintiéndose y glorificando a Dios. Porque cuando él peca y él viene en el arrepentimiento, él exalta la gloria de Dios por ser misericordioso, por ser justo. Y también reconocer de que Dios siempre tiene la razón. Y David estaba ahí reconociendo que había pecado contra él. Esto, hermano, solo lo puede decir una persona con un corazón totalmente regenerado. De decirle, soy pecador, realmente merezco el infierno mismo. Pero una persona que tiene un corazón endurecido no va a querer ni siquiera decir, yo he pecado, o yo he mentido, o yo he robado. ¿Por qué? Porque su corazón es tan duro que vive en rebeldía con Dios. Con su injusticia está deteniendo la verdad de Dios. Vemos, hermanos, cómo, regresando en Romanos capítulo 3, el versículo 4, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Es decir, todo lo que Dios dice se hará, todo lo que Dios dice es verdad. Todo hombre es mentiroso y solamente Dios es veraz. Versículo 5. Y si vuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Todo lo malo que hemos hecho demuestra de que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto. Si nuestra maldad sirve para poner en relieve la justicia de Dios, ¿no es injusto Dios al derramar su ira sobre nosotros? Y recalca, está en lo que es paréntesis, hablo como hombre. Porque el hombre podrá decir, bueno, yo peco contra Dios, pero al pecar contra Dios, él se está exaltando. ¿Por qué? Porque el juicio vendrá sobre la persona. Pero aclara el apóstol Pablo ahí, es un punto de vista humano. Cuando abunda más y más el pecado, hermanos, la gracia de Dios es mayor. Dios no es el autor del pecado. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, y la muerte no entraba en la voluntad de Dios. Lo hemos visto desde que empezamos esta hermosa carta, cómo nos habla de la condición del hombre. El hombre, por su propio peso, por su propio pecado, cae. No tiene nada que ver con Dios. Pero veamos cómo responde el apóstol Pablo en el versículo 6. De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios no fuere completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Es decir, Dios cumplirá sus promesas a su pueblo, pero también va a ejecutar sus amenazas de venganza a los incrédulos, por cuanto Él es el Dios justo y todos sus juicios son justos, son verdad. El justo juicio de Dios, hermanos, debe silenciar para siempre todas las dudas y especulaciones que el hombre tiene hacia la justicia de Dios. Porque muchos hombres el día de hoy dicen, el juicio de Dios, hemos escuchado desde que yo era pequeño, mis abuelos, mis antepasados nos decían que hay gente que decía que el juicio de Dios vendrá. ¿Y dónde está el juicio? Y otros dicen, yo no creo que haya un juicio. Y muchos religiosos dicen, yo no creo que Dios atormente a sus criaturas, a su creación, a lo que Él creó. Yo no creo que Él lo haga porque Él es un Dios bueno y de amor. Pero vemos cómo el hombre por su propio peso cae y su pecado lo condena. La incredulidad de los judíos muestra la necesidad que tiene el hombre de vestirse de la justicia de Dios. De lo contrario, hermanos, el hombre está perdido. Versículo 7 nos sigue diciendo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dice Pablo, sin embargo, ¿quién podría seguir argumentando y alegando, incitando a otras personas a pensar de que Dios es injusto?
¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira va a resaltar la veracidad y le da gloria a Él? Escuchen lo que dicen las personas, versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Nos difaman calumniándonos que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Las personas que dicen eso merecen ser condenados. Es algo frecuente meramente en el corazón del hombre y no en la boca. Porque recuerden, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios. El creyente verdadero no debe cometer ningún pecado, ninguna mentira, con la esperanza de que Dios será glorificado. Hay muchos que dicen, bueno, ya soy cristiano, me dijeron que tengo que hacer una oración de arrepentimiento, pero pues puedo seguir con mi vida normal, porque a mí me dijeron que yo ya soy salvo. Por lo tanto, estas personas pues siguen viviendo engañadas. La verdad no está en ellos, caminan en un camino de obscuridad. Vemos, hermanos, cómo los judíos, a pesar de que ellos tenían muchos privilegios de conocer a Dios, una relación estrecha, de que el ser judío era algo como para enorgullecerse de lo que eran, era como testimonio de lo que era el pueblo de Israel. Vemos que con todo esto, con toda la circuncisión que ellos tenían como un rito, que ya vimos que Pablo dice que era un rito externo, pero lo que Dios ve es el corazón. Aún con todo eso, ellos necesitan de un Salvador. Mis hermanos, queda claramente demostrado la diferencia entre un creyente nacido de nuevo y un religioso que deshonra a Dios. A pesar de que el pueblo de Dios en algún momento le fue infiel, Dios permanece fiel y sus promesas permanecen a los que creen en Él. Queda demostrado, hermanos, que todo hombre es mentiroso y solamente Dios es veraz. Solamente Él tiene la razón en todo lo que hace y en todo lo que Él ha realizado. Él es el Dios eterno y Él es fiel. El cristiano nacido de nuevo debe confiar en sus promesas, pues Él las cumplirá. Pero el pueblo judío, con todos sus rituales, con sus sacrificios, realmente ellos necesitan saber de que es urgente de que ellos confíen en el Mesías, el Hijo de Dios. Al igual que los judíos son pecadores, al igual que los gentiles son pecadores, ambos necesitan de un Salvador. Y solamente la ley de Dios puede traerlos al Salvador al ver su pecado. Cuando ellos ven su pecado y el Espíritu Santo obrando en sus vidas, trae convicción. Y así como dijo David, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de ti, purifícame. Si se dieron cuenta de la oración que hizo David, no hubo nadie a su alrededor. No hubo nadie que le diga, oye, dile esto a Dios, pídele perdón a Dios. Él sabía muy bien que le había fallado y le había sido infiel a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo empezó a obrar en él, trayendo esa convicción de pecado, y él recalca, tú siempre tienes la razón. Diciéndole en oración a Dios, yo estoy equivocado, yo soy pecador y tú siempre tienes la razón. Por eso Pablo dice, sea todo hombre mentiroso y sea únicamente Dios veraz. Solamente un corazón humilde dirá, Dios, tú siempre tienes la razón. Solo un corazón humillado dirá, yo reconozco que merezco ser condenado. Solo un corazón contrito y quebrantado queda indefenso por la ley y entonces acude por la gracia de Dios al arrepentimiento y a reconciliarse con Dios. Cuando una persona tiene una vestimenta que ya está sucia, quizás por haber trabajado todo el día y sudando, ¿sí? Ella tiene la necesidad de cambiarse.
de sentirse limpio. Muchas personas espiritualmente, aún las personas religiosas que dicen creer en Dios, viven en este mundo como si fueran trapos de inmundicia, sucios por el pecado. Escuchan el Evangelio, ven los mandamientos de Dios, pero solamente la gracia de Dios que llega a esa persona puede quitar esa venda y mostrarse y ver su pecado. Recuerden cuando Adán cayó en pecado. Dice en Génesis que Adán y Eva, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando el pecado entró, ellos se dieron cuenta de su condición. Y cuando Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Él dijo, me escondí porque tuve miedo. Y el Señor le dijo, ¿y quién te enseñó esto? Ellos ya habían caído en pecado. Hermanos, solamente un corazón arrepentido va a poder decir, yo reconozco que soy pecador, y acudir al Salvador en busca de esa gracia inmerecida. Mientras más abunda el pecado, la gracia es mayor. Y la vida del apóstol Pablo, que antes era Saulo, recuerden ese instante cuando él iba camino a Damasco y se presenta a Jesús, aquel que él perseguía. Cuando ve a Jesús y escucha la voz del Maestro, él cae a tierra y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconociendo la autoridad de Cristo. Y al decir, ¿qué quieres que yo haga? Es una rendición ante Él, es decir, yo estoy equivocado, yo he sido pecador, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor ya tenía un propósito, una encomienda para Saulo, que después se convirtió en Pablo. Pero vemos, hermanos, como el apóstol Pablo, que se decía judío, que se decía fariseo, en esa secta religiosa, que muchos decían estar tan cerca de Dios, con todo lo religioso realmente no conocían al Dios verdadero. Por lo tanto, así como Pablo necesitaba de un Salvador, los judíos también necesitan de un Salvador, que es Cristo Jesús. Hermanos, examinemos nuestras vidas. Dios nos habla por medio de su palabra. Confiemos en sus promesas, de manera, hermanos, que no tenemos excusa para serle infiel a Dios. Él nos ha dado su palabra, así como su palabra fue confiada al pueblo judío, pero muchos de ellos le fueron infieles. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. Y la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Dios, hermanos, permanece fiel. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos ha santificado, Señor. Tu ley, oh Dios, que nos deja indefensos. Que nadie puede decir que es inocente, porque todos somos culpables delante de ti. Así como los judíos necesitan de un Salvador, así como los gentiles también necesitan de un Salvador, oh Dios, nosotros como creyentes en Cristo Jesús necesitamos de arrepentimiento también, oh Dios. Que reconocemos, Padre, que muchas veces te hemos sido infieles, oh Dios, con nuestra actitud, oh Dios, de escuchar tu palabra y no ponerla en práctica, Padre. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes todos los días, oh Dios. Que tu gracia y tu misericordia esté sobre nosotros, Padre. Todas estas cosas que pasaron, tanto el pueblo de Israel, lo que le pasó a David también, oh Dios, fue escrita para darnos una enseñanza a nosotros, Padre. De manera, oh Dios, que todo hombre es mentiroso y solamente tú eres Dios veraz. Siempre dices la verdad, nunca te equivocas, oh Dios. Y que tu juicio es justo. Te pido, Padre, por todos aquellos, oh Dios, que no se han arrepentido, Señor. Solamente tu ley, al verla, oh Dios, los deja indefensos. Solamente tu gracia, oh Dios, va a obrar en ellos, Padre, para que vengan a tener un verdadero arrepentimiento. Tú miras el corazón, oh Dios, y no desprecias ese corazón contrito y humillado. Padre, te pido, Dios, que nos ayudes
porque somos débiles, Señor. Si morimos, viviremos. Si sufrimos, reinaremos contigo, Dios. Si te negásemos, Padre, tú nos negarás. Si te somos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo, no puedes faltar a tu promesa, Padre. Tú siempre eres y permaneces siempre fiel. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Porque si no fuera por tu gracia, oh Dios, si no fuera por tu amor y tu misericordia, Padre, los creyentes, los nacidos de nuevo, estaríamos totalmente perdidos. Te lo pido, Padre, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú eres mi Dios.
día, cuando cayeron mis cadenas, oh, cuán glorioso día.